Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, pónganse cómodos ahí en su lugar, tenemos un buen espacio. Esta mañana vamos a hablar bajo el título Los tres errores de la iglesia primitiva. Los tres errores de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, se nos viene una idea fuerte, poderosa. Yo quiero que usted piense ahí en su lugar, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de la iglesia primitiva? Y piensa ahí en su lugar, ¿qué es lo que tiene usted ahí en su mente con respecto a la iglesia primitiva? Bueno, se nos viene a nosotros a la mente toda la descripción del libro de los Hechos, capítulo 2. Se nos viene a la mente fuego, se nos viene a la mente fuego del Pentecostés, se nos viene a la mente Espíritu Santo, se nos viene a la mente denuedo, predicaciones espectaculares de un pescador con 3,000 personas convertidas y sucesivamente. Se nos viene a la mente un mover del Espíritu que imaginamos que nunca antes ha habido y que nosotros difícilmente llegaremos a alcanzar. Se nos viene un poder sobrenatural de Dios. Se nos viene muchas veces a la mente pensamientos como Dios estuvo con la iglesia primitiva, pero Dios no está con la iglesia actual. Cuando leemos el libro de los Hechos capítulo 2, cuando habla de que aquella casa donde estaban aquella iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los derramó y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas y todos hablaban a una y toda aquella gente fue llena e impactada del Espíritu Santo. Y uno cuando lee o escucha eso, uno se queda impactado y asustado y uno dice, qué increíble el poder que tuvo esta iglesia inicial. Es increíble pensar lo que esta iglesia estaba experimentando. Y la iglesia primitiva, sin lugar a dudas, tuvo un poder sobrenatural del Espíritu Santo, tuvo una unción, tuvo un denuedo, tuvo una sobrenaturalidad de parte de Dios. Y fueron impactados, fueron los que iniciaron el camino. Una cosa es iniciar y otra cosa es darle seguimiento a algo. Pero siempre en el proceso de todo, lo más difícil es iniciar. Iniciar el camino y abrir la brecha para que el evangelio surcara por todo el mundo. Fue ahí donde nació, donde se abrió desde Jerusalén, abriéndose la brecha para todo el mundo. Y es ahí donde un apóstol Pablo abre la brecha y empieza a abrir la brecha desde Jerusalén hacia el mundo desarrollado de Asia, hacia el mundo desarrollado de Europa. Y es así como esa iglesia primitiva fue abriendo la brecha para que el evangelio llegara a nuestras vidas ahora que estamos en este siglo XXI. Es entonces la iglesia primitiva esa que inició abriendo surcos y abriendo cosas grandes y abriendo cosas milagrosas. La iglesia primitiva entonces lo describe el libro de los Hechos como algo sobrenatural de parte de Dios. Llegó el día del Pentecostés y de repente hubo un estruendo y se llenó aquella casa con un viento recio que soplaba y el cual llenó toda aquella casa del Espíritu Santo de Dios. Poder. Eso experimentó la iglesia primitiva.
Eso experimentaron los primeros cristianos, allá por el siglo I. Y todo ese poder y toda esa gloria y toda esa espectacularidad de parte de Dios está ahí descrita en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y tendemos a tener esa idea espectacular y maravillosa de la iglesia primitiva. Y vemos ese libro de los Hechos y nos impactamos y nos inspiramos a través de él. Pero muy raras veces vemos los errores que tuvo la iglesia primitiva. Muy raras veces vemos la otra cara de la moneda de la iglesia primitiva, que es el lado oscuro y el lado triste de una iglesia poderosa, fuerte en dones, fuerte en Espíritu Santo y con denuedo en predicar el Evangelio de Dios. Y raras veces vemos el lado opuesto, que es el que vamos a estudiar en esta tarde, en esta mañana. Y esta mañana entonces vamos a aprender 3 errores que obtuvo y que tiene y que tuvo la iglesia primitiva. 3 errores que se ven descritos en la Biblia de la iglesia primitiva, que podemos sacar y aprender de ellos y podemos aplicarlos a nuestras vidas. El error número 1 que vamos a estudiar es el siguiente. La iglesia primitiva estuvo llena en quejas. Error número 2, la iglesia primitiva eran agitadores y revoltosos. Y error número 3 que vamos a aprender en esta tarde es que la iglesia primitiva, a pesar de que estaban llenos del Espíritu Santo, a pesar de que predicaban con denuedo, a pesar de que miles de personas creían en el Evangelio de Cristo, en un evangelio distinto, en un evangelio de un Jesús de Nazaret, en el que muchos no creían, a pesar de todo esto, en el tercer error de la iglesia primitiva, aprenderemos que esta iglesia también tenía miedo al cambio. 3 errores que vamos a aprender de la iglesia primitiva que nos van a ayudar a nosotros a abrir nuestro entendimiento y aprender cómo una iglesia inicial tenía errores, al igual que los tenemos nosotros en esta mañana. ¿Cuántos están poniendo atención? Abra su Biblia entonces en Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? En aquellos días, Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué dice? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó entonces la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Paremas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Error número 1 dijimos:
error número uno de la iglesia primitiva era la murmuración y la queja. Y todos, como decíamos, nos hemos quedado en el Hechos capítulo 2 y toda la espectacularidad del Espíritu Santo que tuvo la iglesia primitiva. Pero se nos ha olvidado Hechos capítulo 6, versículo 1, donde se inicia un problema, se inicia una solución a partir de una, ¿qué es lo que decía ahí? Una murmuración. La iglesia entonces, en este entonces, dice Hechos que estaban murmurando porque los griegos y los hebreos estaban discutiéndose entre sí. Las viudas entonces estaban siendo desatendidas en ese momento. Surge entonces la sabiduría de los hombres de Dios y surge algo maravilloso ahí, que es la capacidad de delegar. Y los hombres de Dios se enfocaron en ministrar la palabra y empezaron a delegar las funciones. Y fue ahí como distribuyeron y le dieron las funciones y asignaron y atendieron con hombres valerosos, llenos de sabiduría, para darles esa tarea de atender a las viudas. Y al ver la solución, podemos ver una iglesia que se fue organizando, porque siempre una iglesia tiene que ser organizada. Y esta iglesia del primer siglo, que nos enseña a nosotros capacidades organizativas, que nos enseña a nosotros a organizarnos, a ordenarnos en prioridades, en funciones, en delegaciones, nos enseña algo también. Y es que esta solución surgió a partir de una murmuración. Nos enseña de que esta solución surgió a partir de que personas estaban insatisfechas en la iglesia del siglo I. Esta solución surgió a partir de que habían personas que sus vasos nunca se llenaban. Llegaban a la iglesia y en vez de recibir la palabra que los apóstoles preparaban para ellos, en vez de escuchar la palabra, de comerse el plato principal, en vez de atender lo que los apóstoles preparaban para ellos, ellos estaban quejándose y preocupándose porque sus viudas no estaban siendo atendidas. Y la queja y la murmuración estaba dentro de la iglesia primitiva. Y empezaron entonces las inconformidades. Y empezaron entonces los disgustos. Y empezaron entonces en la iglesia primitiva el sentir de un creyente al pensar de que la iglesia es un objetivo de atenderle las necesidades a la persona. Y la iglesia primitiva se empezó a colocar como el centro de la atención del primer siglo. Y cada miembro empezó a sentirse con derecho a quejarse y a murmurarse. Toda persona que inicia quejándose y murmurándose es una persona que se siente con derechos, pero no se siente con deberes. Toda persona que empieza a quejarse dentro de la casa es porque ya se siente con derecho. El hijo que empieza a renegar la comida que el padre le da dentro de la casa es porque ese hijo cree que ya tiene derechos sobre esa casa, pero no recuerda que tiene deberes y obligaciones en esa casa. El hijo que empieza dentro de la casa a pagar un recibo de luz, ya empieza a querer poner reglas en la casa ajena. El hijo que empieza a apoyar y a dar 5 o 3 dólares para la gasolina cree que el carro ya es de él. Y se sube al carro y ya quiere poner la música de perreo que le gusta poner a él dentro del carro. Pero el que está confundido es ese hijo que por dar 2 pesos cree que ya puede poner la música en un carro ajeno. ¿Me estoy dando a entender? Y se sienta el hijo y entra
y se sube al carro y le dice al dueño del carro, que es el padre, y le dice, ni le pide permiso, y empieza a poner musicón, perreo, bailoteo y sandunjeo para todos los que quieran geo dentro del carro. Y empieza el hombre a bailar dentro del carro. Y viene el padre y le apaga la música y le dice, y solo pone la radio cristiana, y viene el hijo y se levanta en quejas, en murmuraciones, y empieza a pedir derechos que ese hijo no tiene. ¿Me estoy dando a entender? Empieza a pedir derechos sobre un carro ajeno, porque el hijo cree que tiene derecho porque ha puesto $2 para la gasolina. Y el hijo cree que puede hacer lo que él quiere y puede hacer lo que él desea, poniendo la música que él quiere, haciendo las cosas que él quiere. Pero el que está equivocado es ese hijo que cree que puede poner la música que él quiere en el carro ajeno que no es de él, que es un carro que es de su padre y no es de él. Y eso le estaba pasando a la iglesia primitiva. Estaban experimentando el poder del Espíritu Santo. Estaba habiendo un movimiento único en la historia de la raza humana, que se estaba levantando el Evangelio de Jesucristo para las naciones. Y los primeros creyentes estaban experimentando y eran partes de un mover sobrenatural de parte de Dios. Pero sucede que empezaron a quejarse porque las viudas no estaban siendo atendidas. Que empezaron a murmurar porque las viudas no estaban siendo atendidas. Y empezaron a hablar de los líderes, de los apóstoles, de los líderes de aquella iglesia primitiva. Y empezaron a querer poner su música, empezaron a querer poner sus condiciones en carro ajeno. Empezaron a querer poner reglas en carro ajeno. Yo quiero hacerle la pregunta a usted como padre. Si su hijo le ayuda para pagar 2 recibos, ¿cómo se sentiría usted? Que su hijo ahora ya ponga las reglas de la casa con 2 recibos que paga de $2, de $2.50 cada uno. No tiene sentido. Y ya empieza el hijo a murmurar, y ya empieza el hijo a quejarse, y ya empieza el hijo a hablar de mi casa. ¿Y casa si vos no has puesto ni un ladrillo, hijo? Si quien ha pagado toda esta casa soy yo, y quien ha comprado esta casa soy yo. Pues lo mismo le sucedía a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creía que ya había construido el edificio del evangelio, creía que ya habían construido, que ya eran ellos los de la iglesia primitiva, la gran iglesia primitiva. Y cuando una iglesia, y cuando un individuo, y cuando un hijo, y cuando un ser humano empieza a quejar, es solamente un síntoma que ya se siente con derechos y no se recuerda de los deberes de una casa ajena, que solamente es un hijo en una casa ajena. Y empieza a quejarse, y empieza a murmurarse, y empieza a decir, deberían de atender a las viudas. Y empiezan a decir, aquí deberíamos de tener un cielo falso. Aquí deberíamos de tener aire acondicionado. Y empiezan todos esos hijos que se sienten con derechos a murmurar dentro de la iglesia. Es que aquí deberíamos de tener amor. Es que aquí deberíamos de hacer esto. Es que aquí deberíamos de hacer lo otro. El mismo error que tuvo la iglesia primitiva es el mismo error que estamos viendo dentro de la iglesia del siglo XXI. Y empieza aquel individuo a quejarse y a murmurar contra Dios y contra los apóstoles. Y empieza la iglesia primitiva a quejarse y a molestarse contra los líderes de su iglesia. Y empezamos a llenarnos de quejas y de murmuraciones. Hemos pagado 2 recibos, no damos ni bien el diezmo, y empezamos a quejarnos y a murmurar de una casa que no es nuestra, que es una casa de Dios.
Y el mismo error que tenía la iglesia primitiva es el que nos aqueja a nosotros hoy. Nuestros corazones están entenebrecidos de quejas y murmuraciones, cuando deberíamos estar dichosos y agradecidos porque estamos en una casa que no tenemos derecho de estar, que estamos sobre un techo de una gracia que no merecemos y que somos inmerecedores de estar bajo el techo de la gracia y misericordia de Dios. Y la iglesia primitiva empezó a murmurar. Error número 1 de la iglesia primitiva, repitámoslo todos, quejas. Ve a la persona que tiene a la par. ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros? Dios nos llena de bendiciones, Dios nos llena la refri de hartazón y de comida. Dios nos llena la casa de bendiciones, Dios nos da un carro, Dios nos da la vida, Dios te ha convertido tus hijos, Dios te ha sanado cuando has querido, y toda la vida vivimos inconformes y toda la vida vivimos quejándonos y toda la vida vivimos diciendo que nos hace falta lo otro, cuando debemos de ser hijos agradecidos, callar nuestras bocas y darle agradecimiento a Dios por lo grande, por lo bueno y por lo misericordioso que Él ha sido con mi vida y con mi familia y con mi casa. Y andaba yo a pata antes y ahora ya ando en bus. Y ahora ando en bus y ando en carro. Y Dios me sigue llenando de bendiciones. Y Dios me sigue llenando de gracia. Pero ¿sabe qué hago yo ahora? Me empiezo a quejar de que el aire acondicionado no me funciona. Ay, que este aire no sirve, este carro viejo no sirve. El mismo síndrome de la iglesia primitiva lo tengo yo. Y si usted me escuchara a mí, cuántas veces me vivo quejando. Y si usted me escuchara a mí, cuántas veces me quejo por día y por minuto, se va a asustar. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Error número 1 de la iglesia primitiva. Se quejaron tanto que los apóstoles dejaron de predicar y empezaron a solucionar un problema. Ellos querían que los apóstoles los atendieran, que los líderes los atendieran. Son ese tipo de hermanos que viven llorando, que nunca los han visitado, que viven quejándose y murmurándose, que nunca me han visitado, nunca me han visto, nunca me han atendido. Son ese tipo de hermanos que creen que tienen derechos sobre la casa. Y esa persona que cree que tiene derechos está equivocado, tiene un pensamiento errado. Porque el hijo no tiene derechos, el hijo lo que tiene son deberes y tiene gracia y misericordia de estar en una casa ajena. El hijo lo que tiene es una misericordia del padre de vivir en una casa que no ha pagado. Yo tengo 30 años de vivir en una casa que yo no he pagado, que yo no construí. Fueron mis padres quienes construyeron esa casa. Y abusivamente yo he llegado a poner órdenes, a cambiar colores de paredes. Y yo estoy mero soviético. Porque yo llego aquí a cambiarle el color de la pared a la casa que no es mía. ¿Cree que no estoy mero loco yo? Y me pongo a pintar y yo a este color le voy a dar. Y después yo reacciono y yo digo, a la verdad que estoy loco. Y después me empiezo a quejar que la comida, que no sé qué. A la verdad que estoy practicando el mismo error de la iglesia primitiva. A la verdad que las quejas y las murmuraciones han llenado mi boca, y en vez de vivir una vida agradecida con el Padre, en vez de vivir agradecido por lo que Dios ha hecho en mí, en vez de vivir una vida en agradecimiento a Dios, he vivido quejándome, he vivido murmurando
y no me he dado cuenta de la gracia y de la misericordia que yo gozo día con día, porque su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. El mismo error que cometió la iglesia primitiva, ¿sabe quién lo cometió también? El pueblo de Israel. El mismo. O sea, quiero que usted entienda esto. Usted y yo más que usted, yo soy una copia de los errores ajenos. Los mismos errores que cometió la iglesia primitiva los he cometido yo y los sigo cometiendo. Y la iglesia primitiva se llenó de murmuración en el primer error que estamos aprendiendo en esta mañana. Se llenó de murmuración a tal que los líderes tuvieron que atender el problema. Pero el pueblo de Israel rebalsó en murmuración y quejas contra Dios. A tal grado que Dios los llenó de fuego, Dios los llenó de nubes, Dios los llenó con comida en el desierto, Dios los llenó y nada los saciaba a ese pueblo. Yo quiero que abra su Biblia en Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 1. Números 14, versículo 1 dice, ¿lo tenemos todos? Mire lo que dice el título. Los israelitas, que dice, se rebelan contra Jehová. 14:1 de Números dice, entonces toda la congregación, que dice, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué? Mire esta pregunta que se hizo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. ¿Y qué dice? Y volvámonos a Egipto. Yo quiero que usted razone un poco conmigo. ¿Estaban locos los israelitas en este momento? ¿Sí o no? Estaban sobados de la cabeza. Que una persona, por su queja y por su incomodidad, llegue a pensar de que Egipto es mejor que el desierto con Dios, es que esa persona está loca. Es que esa persona se cree con derechos y no con deberes. El que un cristiano, el que yo estando dentro de la iglesia, teniendo un servicio, teniendo un privilegio, cree y llegue yo a pensar de que es mejor volver al mundo y a la parranda, a la mujeriada, a la boleada, a lo que yo hacía antes, que estar aquí en la casa de Dios, que estar aquí en la iglesia de Dios, eso es la burrada más grande que un ser humano pueda tener en su cabecita. El que tú y yo estemos inconformes en esa silla y que pasen años y años y lo que único que se te escucha a ti son quejas y murmuraciones, es que no has entendido el verdadero evangelio. El evangelio de Dios es vida y es salud y es misericordia para los hijos que viven en las casas del Padre ajeno. Que el que te hayas pasado pensando todo el tiempo bravo y enojado, tirando rayos y centellas contra los líderes, contra los apóstoles, contra tu iglesia, que hayas vivido una vida 100 años, quiero decirte, te has desperdiciado toda tu vida. Te has perdido la esencia del evangelio. La regaste, ya se te fueron 10 años en murmuraciones y quejas. Dejaste de vivir, dejaste de experimentar la misericordia y la gracia de Dios. Y cuando yo veo atrás todas mis quejas,
Me da pesar por todas mis murmuraciones y por todas mis quejas y por todo lo que he perdido de vivir por vivirme quejando. Israel entonces llegó hasta pensar que era mejor volver a andar con 2 mujeres y un camino. Es que usted compare, dele, agarre para atrás, vamos a ver qué le va a pasar. Si es lo que el diablo está esperando esos hijos como el hijo pródigo, inconformes en la casa, teniendo casa, teniendo carros, teniendo empleados, ¿pero qué? ¿Qué es lo que quería el hijo pródigo? Agarrar el mundo, la chupada y la mujeriada. De él entonces, usted y yo, teniendo gracia, teniendo misericordia, Dios nos habla, Dios nos pone pasteles acá, Dios nos atiende, Dios nos tiene una casa, Dios nos tiene una iglesia donde podernos congregar, Dios tiene este espacio. Y aquí, ¿sabe qué? Lo que viene, aquí viene la gente y dice, aquí no hay espacio para sentarse. Aquí me siento apretado, dice el quejista y el murmurador. Aquí muy caliente, dice. Aquí no me atienden. Aquí se debería hacer esto. Pero lo que no entiende esa persona es que el que está mal es el hijo que anda opinando en casa ajena. Es que el que no ha entendido esto, su vida va a ser una tristeza. Porque yo no puedo ir a casa de mis padres a decirles qué hacer, lo que ellos tienen que hacer ahí. Yo tengo que meterme, ser obediente y agarrar el espacito donde ellos me den, acostarme ahí y darle gracias a Dios porque estoy en un techo ajeno, que no construí, que no hice nada. Igual tiene que hacer la iglesia primitiva, tenía que hacer sentarse bajo la gracia de Dios, sentarse bajo el techo de Dios y darle gracias a Dios que no eran condenados, sino que Jesucristo ya había muerto por ellos, que ya no eran personas muertas, sino que ahora eran personas vivas. Entonces uno lo que tiene que hacer aquí es agarre la sillita donde usted está sentado, si está polvosa, límpiela y dele gracias a Dios y dígale, gracias Señor por esta sillita, gracias Señor por esta misericordia, gracias Señor porque yo antes era muerto y ahora vivo, gracias Señor porque Señor por favor no me saques de este techo, Señor estas láminas las adoro, las quiero, Señor gracias porque me das a dónde venir a poner mi cabecita acá, si que he pagado yo pues, si yo no he pagado nada. Si todo lo que usted y yo tenemos es por gracia y por misericordia. Si yo no hice nada en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados se llama Jesucristo. Él es el único que hizo todo en la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por amor a mí. Y fue Jesucristo el que nos dio vida a través de la cruz. Y fue Jesucristo el que nos dio la salvación a ti y a mí. Y se ve penoso y se ve triste que yo venga a pedir gustos cuando yo no he hecho nada aquí. Se ve triste que yo venga a pedir gustitos. Se ve feo que un hijo, por haber pagado un recibo, le quiera dar órdenes al papá. Se ve feo. Dígale al que está a la par. Sí se ve feo, hermanito. Sí. Eso se ve feo. Cuando la persona llegue a quejarse a quejarse con usted y empieza a tirarle toda esa, mire que los apóstoles nos atienden a las viudas, que los apóstoles deberían de hacer esto, que los líderes, que el pastor debería de hacer esto, que el no sé quién debería hacer esto, usted solo hágale decir, se ve feo, hermanito. Dígale así, error número 1 de la iglesia primitiva, hermanito. Qué feo se le ve eso, hermanito. Cuando su hijo, cuando usted mismo esté quejándose de que Dios no le da trabajo, de que Dios no le da esto, que Dios no le ha dado lo que usted está pidiendo, que toda la vida vivimos inconformes, es que Dios no me da la novia, es que Dios no me da el esposo, es que Dios no me da esto. Entonces usted mismo diga, uy, qué feo se le ve eso, niño. Uy, qué feo, si yo debería estar agradecido con Dios porque Dios me ha dado vida, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado hijos, Dios me ha dado ingresos, Dios me ha dado todo. Y en Cristo los hijos de Dios lo tenemos todo.
Error número 2. Eran unos agitadores revoltosos y eran de esos que sacaban pancartas y se iban a la marcha. ¿Cuántos han ido a alguna marcha alguna vez? Bueno, de eso, el que va a la marcha es porque se siente con derechos y no con. Entonces ese es el empleado que dice, a mí me tienen que, y hablan así, a mí que no sé qué. Ese es el hijo que se siente con derechos. Primero agradecer porque el de recursos humanos, como dicen en buen hebreo, el paro te hizo para que entraras a trabajar. Así en buen hebreo. El favor te hicieron para meterte al trabajo, pues vaya. Si no podés ni ocupar Excel, puedo yo, pues vaya, así se lo pongo. Vaya. Si yo en Excel me trabo, le hago así. Y llamo a Cheche y le digo, mira, ayúdame con Excel porque me hace circuito. Entonces, que un dueño de negocio me agarre y me dé trabajo, el favor me está haciendo, pues. Pero viene el que se siente con derechos. Vámonos a la marcha, vámonos a pedir nuestros derechos y deberes. Vaya, la iglesia primitiva lo hizo. Leámoslo en el 2, Hechos 6:2. Leámoslo desde el 8. ¿Qué hicieron con el arresto de Esteban? Error número 2 de la iglesia primitiva. Hechos 6:8 dice, y Esteban estaba lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces, ¿qué dice? Se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando ¿contra quién? Contra Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, mire lo que hicieron estos revoltosos. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y mire lo que hicieron en el 2. Y solviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. ¿Y qué hicieron? Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron, miren lo que hicieron, testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar de las palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que es de Jesús de Nazaret, que destruía este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Error número 2, agitadores y revoltosos. Vaya, ¿qué hicieron? Testimonio falso, uno de los pecados que abomina Jehová. ¿Qué es testimonio falso? Testimonio falso es que yo llegue y le diga, hermanita, fíjese que el hermano aquel salió del motel del que yo iba saliendo, del mismo salió. Entonces, hermanita, fíjese que él salió y yo lo vi, le voy a enseñar el screenshot. Entonces viene y la persona no ha visto nada, no le consta, y cuando mencionan el nombre del susodicho, mire cómo nos ponemos. Dicen, ¿qué se llama eso? Testimonio falso. Dicen que el hombre anda en pecado. Gran fariseo. Dicen, eso es testimonio falso. Porque no te consta y Dios detesta el testimonio falso. Dios abomina que andemos hablando de cosas que no nos consta y que no sabemos. Estos en el error número 2 agarraron a un hombre y lo pusieron enfrente y le dijeron, decí
que ellos andan hablando de algo falso. Y pusieron a los testigos falsos. Y poner a los testigos falsos es pecado para Jehová. Y levantaron una revuelta. Y la revuelta, ¿saben qué terminó la revuelta? ¿En qué cree? Mire qué fichitas eran los de la iglesia primitiva. ¿En qué cree que terminó la revuelta? Sí, en la muerte de Esteban. En eso terminó. ¿En qué cree que terminan nuestras revueltas? Las que nosotros hacemos. ¿En qué cree que terminan? Matamos y asesinamos a los hombres espiritualmente. Levantamos testigos falsos. Hacemos exactamente lo mismo. Levantamos el testigo falso y decimos: el hermano anda en pecado, el hermano anda hace esto, el hermano, levantemos la revuelta, todos los hermanos contra el hombre malo, porque este hombre es asesino y hay que apedrearlo. ¿Y sabes qué hace Jesús? Llegaron donde él y dijeron: mira, encontramos a esta mujer en acto de adulterio. ¿Y sabes qué les dijo Jesús? El que esté limpio de vosotros, aventate la primera piedra, pues. ¿Quién se anima a aventar la primera piedra? Nadie se anima. ¿Sabe por qué? Porque todos somos almas rotas, porque todos somos enfermos los que estamos acá, desde acá. Todos somos enfermos, necesitados de nuestro sanador, necesitados de nuestro Dios, el Dios sanador de nuestros corazones. Pero la iglesia primitiva, usted vio ahí, agitaron y levantaron la revuelta. Pusieron al testigo falso y dijeron que Esteban era el malo de la película y sucesivamente. Agitaron y fueron revoltosos. El error número 2 de la iglesia primitiva es que levantaban murmuraciones contra los hombres de Dios. Esteban era el hombre de Dios. Esteban estaba predicando. ¿Qué es lo que dice que miraban en el rostro y en los ojos de Esteban? Un ángel. ¿Y usted qué cree que lo que Dios ve en los ojos de nuestros pastores, en los ojos de nuestros líderes? ¿Qué es lo que cree que Dios ve? Dios ve ángeles en los ojos de nuestros líderes, en los ojos de nuestros pastores. Eso es lo que Dios ve, pero lo que tú estás viendo son quejas y murmuraciones y estás levantando testimonio falso contra el propio Esteban. Pero ¿sabes lo que tú ves son quejas y murmuraciones? Pero lo que Dios ve son ojos espirituales limpios. Dios lo que ve es santidad en nuestros líderes y Dios lo que ve es santidad e integridad. Y Dios respalda a los líderes que son santos y que son limpios y que son íntegros delante de nuestro Señor. Pero los revoltosos de la iglesia primitiva levantan y se vienen con pancartas. Necesitamos que Pero son personas, son hijos de una casa ajena que se creen con derechos y no con deberes. Y esos hijos levantan revueltas dentro de la iglesia, son agitadores, andan inconformes ellos y andan inconformando al otro. Si a usted no le gusta algo, 1, 2, 3, 4 puertas hay abiertas, porque este menú al que no le guste puede escoger lo que quiera. El que está inconforme puede escoger lo que quiera, aquí nadie está a la fuerza. Dios no quiere agitadores, Dios no quiere hijos inconformes. Dios le daba maná, Dios les daba salud, Dios les daba todo en el desierto, Dios les daba lo que sea, Dios los llenaba de bendiciones. Y ¿sabe qué? El pueblo toda la vida estaba inconforme. Dios nos ha llenado de salud, Dios nos ha dado una iglesia, Dios nos ha dado gente increíble, Dios nos ha dado un lugar maravilloso y el pueblo sigue inconforme y revoltoso. Pero Dios en esta hora nos está hablando, nos está diciendo: la iglesia primitiva cometió los mismos errores del ayer. Usted y yo evitemos los mismos errores de la iglesia primitiva. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Error número 3. Error número 3, la iglesia primitiva también tenía miedo al cambio. Error número 3, miedo al cambio.
¿Cuál era el cambio? ¿A quién conocían ellos como líder? A Moisés y a los profetas. ¿Y cuál era el cambio? ¿Quién era el nuevo líder de la iglesia? Jesús. Entonces el miedo que ellos tenían era dejar la ley y adoptar la gracia. Dejar a Moisés y adoptar a Jesús. Se lo vuelvo a repetir. El miedo que ellos tenían era dejar la ley y adoptar la gracia. Dejar a Moisés y a los profetas y adoptar a Jesús. Pero ¿por qué tenían ellos miedo? Le voy a explicar por qué. Porque Moisés hablaba de ley, de justicia. Pero Jesús, por otro lado, hablaba de gracia y hablaba de amor. Ellos tenían miedo porque con Moisés, cuando el hermanito de la par se equivocaba, podían agarrar una piedra y aventársela. Pero con Jesús, cuando el hermanito de la par se equivoca, lo que tiene que hacer es abrazarlo y orar por él. Y a eso nadie le gusta. Porque lo que queremos es que cuando te equivoques, te queremos levantar y te queremos meter en una hoguera y quemarte vivo. Porque es la ley que nos ha enseñado nuestro Dios, Moisés. Y la iglesia primitiva quería quedarse con Moisés y quería quedarse con la ley y los profetas. Y no querían el cambio, el nuevo cambio que provocaba Jesús en los corazones. Y se resistían tanto al cambio y no querían el cambio que Jesús provocaba en ellos, que levantaron una revuelta, que levantaron una huelga, que hicieron testigo falso y todavía mataron a Esteban, porque Esteban representaba el nuevo cambio en Jesús. A tal grado que lo apedrearon y lo mataron. Así de duros estaban ante el cambio que había. Así de duro era el cambio, la resistencia al cambio que había en ellos. Estaban tan aferrados a la ley, estaban tan aferrados a los profetas, que no concebían de que Jesús era el único método de salvación para el hombre. Y la resistencia al cambio era tan grande en la iglesia primitiva que asesinaron a Esteban. Escúchelo bien, asesinaron a un hombre, lo mataron. ¿A cuántos hemos matado usted y yo por la resistencia al cambio? ¿A cuántos hemos criticado? ¿A cuántos hemos juzgado por agarrar la piedra y no por agarrar la justicia y el amor y la misericordia de Dios? ¿En cuántas veces hemos estado nosotros con la piedra en la mano queriendo agarrar la ley de Moisés y aferrándonos a todos los decretos de Moisés para aniquilar y para eliminar a la persona? La iglesia primitiva se resistía al cambio entre Moisés y Jesús. La iglesia de este entonces se resiste al cambio y el mismo error de allá está acá. En una de las votaciones me tocó a mí votar por una persona. Yo ya lo había eliminado en mi mente. Y yo quería que lo mandaran al Parlacen y después del Parlacen allá por Mariona. Así estaba yo en mi mente. Y a la hora de la votación yo estaba, quiero que lo eliminen. Quiero que lo eliminen. Y yo estaba con la piedra. Y yo quería eliminarlo. Pero de ahí llegó mi papá y me dijo, fíjate que tal persona y no sé qué. Y ahí llegamos a una negociación. Y yo le dije, fíjate que yo ya estaba con la piedra, le dije. Y ya se la quería aventar. Pero ya estaba así, ¿verdad? Y ya con la energía de la piedra, resistiéndome al cambio entre Moisés y la gracia. Y yo se la quería aventar con toda mi alma. Nada me había hecho, imagínense. Y después fui a la votación y cuando le vi la carota, le dije así, te voy a aplicar gracia y no ley, le dije. Y voté por él, para que se fuera a la gracia de Dios.
Gracias a Dios no lo metieron preso. Pero quiero decirte que la resistencia entre la ley y la gracia está en nuestros corazones. Todos queremos aplicar la ley. Todos queremos aplicar la ley y los profetas y todo lo que dijo Moisés. Pero dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla en un solo mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y sobre todo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso cumple la ley. Y aquella iglesia estaba resistiéndose al cambio y no querían adoptar a Jesús. Nosotros estamos igual. Queremos aplicar la ley, pero no queremos aplicar la gracia. Queremos condenar al mundo, pero no queremos abrazar a los condenados por el mundo. Y Dios lo que quería en la iglesia primitiva es que soltaran la piedra. Y lo que Dios quería en la iglesia primitiva es que dejaran a la ley y los profetas. Y que dejaran su resistencia al cambio entre la ley y los profetas. Y que abrazaran la gracia, la misericordia y el amor que solo en Jesús podemos tener usted y yo. Porque si no sos capaz de perdonar a tu hermano, dice la Biblia, ¿cómo crees que Dios va a perdonarte a ti? Nuestra resistencia al cambio es tan grande que no somos capaces de perdonar a las personas que nos han herido. Porque estamos tan arraigados a la ley y a los profetas. Estamos tan arraigados a Moisés y a los decretos de la ley que no somos capaces de otorgar el mismo y el mayor perdón que nos han dado a nosotros. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios en esta hora? ¿Y cómo puede caberle a usted en la mente que una persona perdonada no vaya a perdonar a otro? ¿Verdad que no cabe eso? ¿Cómo puede ser de que alguien que ha sido perdonado por misericordia, salvado por misericordia, no pueda perdonar a su hermano y no pueda perdonar a su prójimo? ¿Qué es eso? Resistencia al cambio. No quiere aplicar la gracia de Jesús. No quiere aplicar lo que Esteban había aplicado. Pero dice la Biblia que cuando todos agarraron a Esteban y empezaron a apedrearlo, vieron en los ojos de Esteban como los ojos de un ángel. Y Esteban aplicó a Jesús y no la ley ni los profetas. Y Esteban, cuando estaban apedreándolos, Jesús hizo lo mismo que Jesús hizo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Dios quiere, iglesia, que usted y yo no cometamos los 3 errores de la iglesia primitiva. Error número 1, la queja. Error número 2, agitadores y revoltosos. Y error número 3, el miedo al cambio. Cierra sus ojos ahí en su lugar.